Allá está con nosotros la profe Linda. Bueno, Listo, Edgar. Yo listo, creo que estamos ahí ya grabando. quedamos completos. Estamos grabando, profe Margarita. Entonces, no sé, te cedo la palabra a ti para arrancar y luego hablo yo o al revés, como quieras tú. No, pues pienso que comiences tú, Edgar. Yo soy aquí como directora del programa para apoyar toda la reunión y pues Perfecto. cualquier inquietud que ellos puedan tener respecto de eso, de pronto contarles mi experiencia con él. ¿Ok? Excelente, excelente. Bueno, agradecerles el esfuerzo que están haciendo algunos de conectarse a esta hora de la tarde con, bueno, a sabiendas de que tienen pues sus ocupaciones, sus responsabilidades, pero pues muy complacido de tenerlos acá en este espacio, de poder conversar un poco sobre la experiencia previa que hemos tenido con nuestro estudiante Johnny Robinson. Pues esto realmente para nosotros ha significado hasta cierto punto una apertura mental y un cierto cambio en la mirada de los procesos académicos que nosotros teníamos hasta ese momento. Mm, Hablo no únicamente por mí, sino por, digamos, y los integrantes de un equipo como la dirección de multimedia o como ha venido ocurriendo con el equipo de profesores del programa de Relaciones Internacionales con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar. Johnny Robinson llegó hace 2, 3 semestres y realmente nos toma un poco por sorpresa. Él inicialmente se inscribió al programa de ingeniería informática. Digamos que en ese proceso inicial, pues todos las personas que en ese momento abocaron un poco el caso, pues nos choqueamos un poco frente a la posibilidad de digamos, adoptar o asimilar a un estudiante nuevo en la modalidad con una característica muy particular y es que está en condición de discapacidad visual. Posterior a ello, pues Johnny es consciente un poco de las dificultades que entrañaría el ejercicio o el desarrollo de un programa de estudios en informática, máxime cuando tiene que pensar en código, en diseños de bases de datos, en matemáticas, en un componente importante. Entonces, casi que hay un consenso, hay como una orientación también hacia el estudiante y él finalmente termina haciendo traslado al programa de Relaciones Internacionales, donde eventualmente, digo yo eventualmente, no quiere decir que el programa no sea igual de complejo o no entrañe dificultades académicas, donde de pronto podía tener un poco más de afinidad frente a su discapacidad visual. Entonces, él empezó a desarrollar su programa y pues empezaron a surgir dificultades, empezaron a surgir tropiezos y ustedes, digamos, se podrán imaginar la situación. Yo quiero invitarlos básicamente a que se imaginen, cierren los ojos y traten de ingresar a una videoconferencia, cierren los ojos y traten de ingresar a un material de estudio, a un libro de las bases de datos virtuales de la universidad, o simplemente traten de cerrar los ojos y piensen en la manera en que podrían abocar el contenido de un documento en PDF. Entonces, pues este espacio, digamos, tiene principalmente digamos, este alcance o este objetivo y es generar un poco de sensibilidad con los profes, porque no es fácil, no es fácil. Nosotros venimos acostumbrados a dar o hacer un proceso de docencia y un proceso académico con estudiantes que la mayor parte de las veces, pues, tienen, digamos, sus habilidades, sus características cognitivas y sensoriales normales. Entonces, pues, a eso estamos acostumbrados, pero digamos que poco a poco, paulatinamente, nosotros hemos venido también concientizándonos, tanto el componente administrativo como el componente docente del programa, en este caso, siendo un poco más conscientes de las necesidades que demanda un estudiante con discapacidad visual, como es el caso de Johnny Robinson. Esto, digamos que es como el preámbulo. Yo quería comentarles un poco lo que ha sucedido anteriormente, cuál ha sido el antecedente. Voy a compartirles aquí la pantalla, les voy a
de pronto hacer un ejemplo de lo que ha sido, digamos, como exitoso, como que ha funcionado con él. El primer ejercicio que tuvimos con él fue el módulo introductorio. Yo les voy a compartir la pantalla, a ver si la pueden ver, la pantalla o la ventana, a ver. Por favor, me confirman si están viendo aquí la palabra introducción. Sí, ahí se ve perfecto. Ok, de acuerdo. Entonces, para quienes de pronto no están familiarizados, nosotros aquí en la facultad, a nuestros estudiantes nuevos en la modalidad, pues les brindamos un módulo introductorio. Y ese módulo introductorio en buena medida se encuentra plasmado en un OVA, en un objeto virtual de aprendizaje que ha sido construido con antelación por el equipo de la Dirección de Multimedia. Normalmente nosotros en este material encontramos en la parte izquierda un texto, ¿cierto? Y en la parte derecha encontramos un medio principal que puede ser un video, puede ser una infografía, una interactividad. Fíjense que en este caso, el material tiene una infografía en la parte derecha, pero como su mismo nombre lo indica, es una infografía, es un recurso tipo imagen. ¿Cuál es la manera en que una persona con discapacidad visual puede acceder, puede, digamos, navegar o puede, digamos, participar de un proceso formativo virtual? Lo hace a través de un lector de pantalla. En este caso, el estudiante utiliza un lector que se llama JAWS, JAWS como el tiburón, ¿cierto? Como la película del tiburón. Y JAWS, pues, hace una navegación sonora, digamos, todo el tiempo está leyendo cada uno de los elementos de la interfaz gráfica a la que accede el estudiante. En este caso vamos a encontrar la primera dificultad. Fíjense que aquí, por ejemplo, en esta infografía, en esta gráfica, pues el lector se va a encontrar, se va a topar con este elemento y no va a poder leerlo porque es un elemento gráfico, ¿cierto? Es una imagen. Entonces, ahorita les muestro más o menos qué tuvimos que hacer o cómo tuvimos que maniobrar en el caso de él, ¿cierto? Entonces, así vamos a encontrar en el material que ustedes seguramente disponen o en el material que van a tener en sus aulas virtuales o en diferentes circunstancias van a encontrarse con material que va a ser imposible de leer a través de ese JAWS o ese lector de pantalla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra, la infografía que habla de las competencias, ¿cierto? Aquí, bueno, nos encontramos de pronto con un audio. Ese audio, pues, realmente lo podría leer el JAWS y lo podría, digamos que, podría apropiar o asimilar el estudiante. Y así sucesivamente vamos a encontrarnos con, bueno, mucho material textual, ¿cierto? Hay mucho material textual, pero también mucha información gráfica, o sea, imágenes. Aquí pues se está hablando de la misión, pero definitivamente el estudiante no va a poder, digamos que, apropiarse de las características de ese recurso que se le está poniendo de presente. ¿Qué les cuento de Johnny para quienes están aquí reunidos en esta sesión? Y es, Johnny es un hombre de más de 40 años, es una persona que hace parte de la comunidad afro, pero ya hago también una salvedad sobre eso. Es discapacitado visual, pero él, digamos, en alguna oportunidad o hasta cierta edad, tal vez finalizando su bachillerato, pues tuvo la oportunidad de ver, solamente que por la enfermedad de diabetes, digamos que le fue minando un poco la capacidad visual hasta que definitivamente perdió totalmente la vista. Luego, estamos hablando de una persona invidente que tuvo la oportunidad de ver colores, de visualizar, de vislumbrar su alrededor. Entonces, esa es la característica de John. Bueno, aquí tenemos unos videos, aquí tenemos una serie de materiales que unos los lee el JAWS, otros no, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empiezan a surgir este tipo de dificultades y aquí es donde quizás acudimos a su invaluable apoyo, porque definitivamente el día a día del estudiante lo van a tener pues él a través de sus docentes y ustedes, pues digamos, en contacto con el estudiante. Y si bien con la profesora Margarita hemos hecho un equipo, una llave bastante estrecha para el trabajo con el estudiante, no es suficiente, no nos alcanzan las manos o no nos alcanzan los elementos para, digamos, facilitar el material al estudiante.
voy a dejar de compartir esto y voy a mostrarles más o menos qué tuvimos que hacer nosotros para que ese material que estaba ahí en ese objeto virtual y que está al alcance de cualquier estudiante con sus habilidades sensoriales normales, cómo tuvimos que, digamos, volverlo o cambiarlo a este estudiante con discapacidad visual. Voy a dejar de compartir esta y voy a mostrarles ahora más o menos cuál es la característica digamos, del documento, digamos, de la versión accesible que tuvimos que crear o construir con ese OVA, ¿cierto? Para un estudiante con discapacidad visual. Voy entonces a abrir, estoy abriendo aquí, agradezco su paciencia, estoy abriendo el documento y, de hecho, tengo un pequeño tallercito, un pequeño ejercicio para mostrarles cómo se puede cambiar esto. Bueno, vamos a mirar aquí, voy a compartir nuevamente la pantalla. A ver si está. Permítanme, por favor. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Espero que estén viendo el documento. Me confirman si ven un documento en Word. Sí, se ve perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, solamente es solo para compartirles o mostrarles cómo para un estudiante invidente o un estudiante con limitaciones visuales, pues cómo tuvimos que cambiar y volverle esa información accesible. Entonces, yo les voy a mostrar aquí muy rápidamente, hacer una pequeña navegación, ¿cierto? Fíjense que pues en el caso de los objetivos, ¿cierto? Que tal vez, o los propósitos y en otro lado las competencias, aquí estamos utilizando, por ejemplo, viñetas. Eso es un recurso que es perfectamente viable hacerlo. Utilizar viñetas, por ejemplo, para desglosar una imagen. Supongan ustedes que en una imagen están desglosando, no sé, un organigrama, qué sé yo, cualquier cosa. Podrían eventualmente utilizar las viñetas para hacer esa descripción o para, digamos, escribirlas de esa forma. Esto que tengo acá como una tabla, en realidad antes era una gráfica que era una línea de tiempo, ¿cierto? Esto antes era una línea de tiempo, entonces básicamente, pues a mí se me ocurrió hacerlo de esta forma y tengo entendido que el lector de pantalla, pues, se le facilitó. Sin embargo, hay algunas recomendaciones por parte del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación en relación a las tablas. Por lo general se recomienda que las tablas se utilicen únicamente para cifras, para poner datos numéricos, ¿cierto? No para poner información textual. Sin embargo, hasta donde sé, esta tabla, de alguna razón, pero por algún motivo, pues funcionó. Fíjense que es solo texto, ¿no? Es solo texto. Esto que tenemos acá es un organigrama que antes era una imagen, ¿sí? Esto era una imagen, entonces básicamente tuve que acudir a ciertas expresiones textuales para decir, miren, en el organigrama el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de la universidad, la rectoría depende del Consejo Superior Universitario y de la rectoría dependen estos elementos. O sea, lo que hice fue una interpretación textual o escrita de lo que estaba allí en esta gráfica. Entonces, esta parte pues es fundamental para él, porque si no, él nunca hubiera podido, digamos, acceder al organigrama, nunca hubiera podido entender el organigrama de la institución o de la Facultad de Estudios a Distancia. Y fíjense que esto en general en eso consiste el trabajo de hacerle, de volverle accesible al estudiante, de volverle accesible la información, ¿cierto? Volverla textual. Si hay imágenes, si hay definitivamente algún recurso tipo imagen que sea necesario para ilustrar algo, en este momento se me viene a la mente, no sé, una imagen de la Segunda Guerra Mundial que sea clave, que sea característica para, no sé, destacar algún evento, algún hito histórico importante, pues creo que es menester hacer la descripción de esa imagen y hay que escribírselo, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar la imagen, al estudiante hay que describírsela y decir qué es lo que allí aparece, cuáles son los elementos que aparecen. Hay una cosa particular de este texto, se los voy a mostrar acá. Bueno, por aquí puse uno que otro enlace, ¿cierto? Aquí hay unos enlaces. Estos enlaces ya no recuerdo si van a un video. Sí, estos enlaces van a videos.
¿cierto? Entonces, normalmente al estudiante hay que decirle o tratar, si hay algún tipo de hipervínculo, hay que decírselo, ¿sí? Fíjense que aquí se le escribió y se le describió, seleccione aquí para escuchar el audio del video Ventajas de la Educación a Distancia. Seguramente en el OVA original solamente aparecería un enlace como Ventajas de la Educación a Distancia. Pero aquí, como esto va a llegar en algún momento al lector de pantalla, entonces hay que decírselo, ¿no? Él probablemente ahí empieza a tener dificultades porque se puede perder, se va a salir del documento y va a tener, digamos, que dificultad para regresar a donde estaba. Hay que decir una cosa y es que él es muy habilidoso con su lector, es habilidoso, digamos, informáticamente hablando, con los recursos ofimáticos con los que dispone, pero aún así ocasionalmente se pierde, ¿sí? Se pierde, entonces este tipo de situaciones a veces están bien, pero en otras también, digamos, que dificulta digamos, la revisión del material. Bueno, les iba a mostrar acá, en esta opción de buscar, ¿por qué o qué ventajas, digamos, tiene el uso de un elemento que vamos a ver ahorita como ejemplo, que es el uso de los estilos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, para la creación de este documento, que es la versión accesible del OVA que veíamos anteriormente, acudimos a los estilos. Y fíjense que aquí, cuando yo le digo buscar, en la opción de títulos, entonces me permite hacer una navegación jerarquizada, ¿cierto? O sea, yo como dueño del documento, pues puedo ver estructuralmente el documento bien organizado, ¿cierto? Jerárquicamente están organizados los temas, ¿cierto? Pero esto además le facilita al estudiante la navegación, el recorrido, ¿cierto? O sea, cuando un documento, digamos, acude o utiliza los estilos, facilita la navegación por parte del lector de pantalla y esto hace que el documento sea mucho más accesible. Entonces, fíjense que cuando se hace uso de estos estilos, el documento, pues sí, se ve como aquí en la parte izquierda, se ve jerarquizado, se ve ordenado y ustedes también pueden navegar. Ustedes, digamos, como dueños, como propietarios del documento, pueden ir a alguno de los ítems en particular y pueden, digamos que, digamos, localizar fácilmente alguno de los tópicos o alguno de los temas o subtemas que están tratando en algún material, ¿cierto? Voy a minimizar acá, ¿cierto? Y voy a mostrarles un ejemplo acá que traigo preparado de cómo pueden volver accesible un material, ¿cierto? Voy a mostrarles aquí, es un ejemplo cualquiera de algún contenido como el de cualquier asignatura. Yo básicamente utilicé este ejemplo, el de historia del siglo XX, ¿cierto? Y voy a tratar de usar los estilos, ¿cierto? Vamos a tratar de usarlos. Entonces, por ejemplo, al título principal, yo voy a buscar aquí en este menú, en estilos, de pronto, a ver, algún título, dice, voy a utilizar este que dice título solito, ¿cierto? Entonces, voy a ponerlo acá, lo voy a centrar, ¿cierto? Y voy entonces a tratar de jerarquizar, digamos, la información. Este, por ejemplo, podría ser un ítem 1, entonces voy a utilizar el título 1, ¿cierto? Voy a decirle aquí 1 punto, ¿cierto? 1 punto, y ese entonces es digamos, como el primer nivel de los títulos, ¿cierto? Aquí causas vendría a ser como un segundo nivel, ¿cierto? Entonces yo podría seleccionarlo y utilizar el título 2, ¿cierto? Entonces este será el 1.2, ¿cierto? 1.2 punto. Las causas, aquí estaría al mismo nivel que el anterior, ¿cierto? O sea, sería de un segundo nivel. Yo le pondría aquí título 2, desarrollo, y podría ser, y creo que me equivoqué, aquí es 1.1, ¿no? Entonces voy a corregir, es 1.1, ¿sí? Y aquí, entonces, vamos a poner en desarrollo 1.2 punto. Y en consecuencias, pues voy a hacer lo mismo. Voy a darle título 2, ¿cierto? Título 2, y le voy a decir que es 1.3. Punto. Ahora, viene aquí como otro ítem, dice la Guerra Fría. Yo supongo que este viene siendo de este mismo nivel, como el de acá, el de Segunda Guerra Mundial. Entonces, seguramente voy a utilizar el título 1 y voy a decirle aquí 2 puntos, ¿cierto? En antecedentes, este es ya de segundo nivel, entonces vengo aquí a título 2 y puedo registrarlo como 2.1, 2.1 punto.
¿cierto? Características, hago lo mismo, segundo nivel, ¿cierto? Entonces vendría a ser 2.2. Y etapas lo mismo, ¿cierto? Etapas hace parte como del segundo nivel de este ítem que se llama Guerra Fría. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a decirle título 2, ¿cierto? Y le voy a decir que este es el numeral 2.3, ¿cierto? Ahora, fíjense que debajo en etapas aparece aquí como una primera parte, distensión, segunda parte, y fin. Estos vendrían a ser ítems en un tercer nivel de esto que se llama etapas. Entonces, en este caso, primera parte, yo utilizaría el título 3, ¿cierto? El título 3, y aquí entonces pondría eventualmente 2.3.1, ¿cierto? Aquí nuevamente para distensión haría lo mismo, título 3, y escribiría 2.3.2, punto. ¿Sí? Aquí en segunda parte, escribiría título 3, y la nomenclatura entonces sería 2.3.3, y ya finalizando entonces tercer nivel, escogería el tercer nivel y lo marcaría como 2.3.4. Hoy utilicé la coma, 2.3.4. ¿Listos? Antes el documento, digamos que era un documento plano, ¿cierto? Un documento normal con unos títulos y unos párrafos. Pero ahora que he utilizado los estilos, entonces me vengo aquí a buscar, ¿cierto? Y en buscar selecciono títulos, ¿cierto? Títulos. Y fíjense que allí aparece entonces jerarquizado el documento, ¿cierto? Aparece mucho más fácil, o digamos la navegación es mucho más accesible. En las versiones de Office 365, que yo recomiendo que ustedes utilicen, recuerden ustedes, profes, no sé si hay algún profe nuevo acá, si no tienen esa versión instalada, pues cuando usted ingresa a la Universidad Militar con el dominio unimilitar.edu.co, usted puede hacer uso de la suite ofimática de Office 365, generar una cuenta y puede instalar en su computador personal o en su computador de oficina esa suite de tal suerte que pues puede acceder a todas las ventajas y beneficios que le ofrece Office 365. Entre otras, una de las ventajas es determinarle a usted si ese documento que usted acaba de crear es accesible. En Office 365, cuando usted hace ese tipo de cosas, como la que acabamos de hacer, le muestra aquí un pequeño iconito, le dice el documento es accesible o es completamente accesible, ¿cierto? O sea, hace un escaneo del documento y le dice este documento es, digamos, proclive o es fácil de leer por un lector de pantalla. Algo que adicionalmente se puede hacer cuando se utilizan los estilos y que eventualmente también puede ayudar, voy a meterlo acá, voy a insertar un salto de página, vamos a ver si aquí me deja, sí. Algo que también se puede hacer cuando se utilizan los estilos y que es, digamos, se facilita, es la posibilidad de meter automáticamente, por ejemplo, aquí lo hago en referencias, ¿cierto? Puedo incluir automáticamente una tabla de contenido. Cuando yo he utilizado los estilos y he jerarquizado los títulos, entonces vengo aquí a tabla de contenido y aquí me da, digamos que, dos opciones. Voy a escoger esta primera. Entonces, fíjese que ahí me aparece, ¿no? La tabla de contenido automáticamente me la genera con las páginas correspondientes donde, digamos, corresponda a cada uno de los títulos. O sea, yo puedo generar automáticamente esa tabla. Cada vez que yo vaya generando, creando más títulos con estilos, entonces yo puedo decirle aquí actualizar la tabla y automáticamente él me va a actualizar esa tabla de contenido que en algún momento también para el estudiante puede tener algún tipo de utilidad, ¿cierto? Digamos que esas son las cosas que nos ofrece Word y que nos facilita la manera en que podemos volver accesible el material de estudio para un estudiante. Entonces, les cuento, lo último que me pasó fue un material con una profe el semestre pasado, le dijo al estudiante, usted tiene que entrar a la biblioteca de la universidad y revisar unas presentaciones y a partir de esas presentaciones pues yo lo voy a evaluar. Cuando el estudiante ingresó a las presentaciones, pues la mayoría de las presentaciones estaban hechas con imágenes.
Entonces, podrán imaginarse usted, pues, la dificultad que esto genera, ¿cierto? Esto genera bastantes dificultades, digamos, sobre todo porque el estudiante a veces pierde un poco la paciencia, pierde un poco la tranquilidad cuando, pues claro, se ve presionado por la calificación, por la nota, pero llega algún material que no cuenta con las características como las que acabo de describir, de un documento que sea fácilmente accesible, y entonces esto generalmente repercute para nosotros con dificultades que incluso pueden llegar al plano jurídico. ¿Me explico? Cuando digo plano jurídico es que el estudiante inmediatamente entonces empieza con los derechos de petición, que pueden en otras circunstancias volverse una tutela y pueden generar un desgaste jurídico, administrativo, que pues es indeseable a todas luces. Entonces, digamos que de antemano, hablábamos con la profe Margarita de la importancia, de la necesidad de generar un espacio donde pudiéramos hablar y que ustedes también, si quieren, puedan preguntar y podamos eventualmente aclararles dudas, inquietudes sobre pues la experiencia previa que hemos tenido con el estudiante. El estudiante es una persona que quiere salir adelante, es una persona que tiene la mejor intención de obtener un título de pregrado, de superarse, y en eso hemos coincidido con la profe Margarita en cuanto a que vamos a apoyarlo, lo estamos apoyando hasta donde nos sea posible, y que si el estudiante en algún momento definitivamente deserta o se tiene que ir, pues esa situación ocurra básicamente por desempeño académico propio de la naturaleza del estudiante y no porque la universidad o la facultad, digamos, no le generó los medios o no le generó la accesibilidad debida para que él pudiera o pueda, digamos, revisar el material desde su discapacidad. Entonces, esa es más o menos la presentación o como la sensibilización que quería hacer desde mi parte. Yo le cedo la palabra a la profe Margarita para que de pronto me apoye con algunos datos o detalles que haya podido omitir y luego les cedemos a ustedes la palabra para que si hay algún tipo de dudas, preguntas, comentarios, pues aquí estamos con la mejor disposición para responderles. Entonces, profe Margarita, si estás ahí todavía, sí, me imagino que sí. Por supuesto. Por Ok, supuesto que sí. Dame un momento, por favor. adelante. Bueno, buenas tardes para todos, profesores que nos acompañan. Realmente, Johnny es una persona que, que es muy activa y él no tiene problemas, él no hace otra cosa que estudiar y él no tiene ningún inconveniente en dedicarle las horas que sean necesarias a su estudio. Lo que él sí requiere, además de lo que el profe Edgar nos decía, es que las instrucciones para él sean claras. Es decir, nosotros como estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues hemos tratado de manejar con él textos que sean más bien planos. Es decir, él puede hacer una infografía le queda muy complicado, ¿sí? Porque él la puede hacer, pero tiene que contratar una persona para que le convierta lo que él quiere decir en la infografía, porque él personalmente no lo puede hacer. Tampoco puede hacer un mapa conceptual, ¿sí? Exactamente por lo mismo. Él puede querer ubicar, pero el mapa conceptual se lo tiene que hacer una persona ajena. Entonces, pues a él lo que nosotros hemos tratado de que los docentes manejen con él él no tiene problema en leer en Word o en PDF, ¿sí? Las instrucciones y los documentos que le envíen para trabajar. Pero él sí requiere que sus trabajos sean recibidos de la misma manera, es decir, en Word o en PDF, porque él puede dictarle al sistema, él se da sus mañas para hacer realmente las cosas. También a él hay que enviarle todo por correo electrónico, ¿sí? A su correo institucional
La tarea que yo le voy a decir que desarrolla, así sea igual para todos, por decir algo, escriba un ensayo sobre este tema, ¿sí? Como a él le cuesta tanto ingresar a la aula virtual, no tanto por el aula virtual mismo, porque ya el Departamento de Desarrollo Multimedia le ha organizado el aula de forma tal que pueda ser, no como nosotros la tenemos prevista para nosotros, que es por pestañas, sino que para él es por temas. De todas maneras, llegar allá es un complique. Se los digo porque yo me he sentado con él tardes enteras a estudiar, a trabajar con él. Yo lo acompañé en su proceso de matemáticas porque pues fue bastante complejo esa asignatura, pero toda la sacó adelante. O sea, él, mientras uno le envíe por correo, Johnny, la actividad complementaria consiste en hacer un ensayo sobre este tema. Y si ustedes quieren y él no tiene ningún problema, eso sí se las ingenia para hacer, puede hacer un video explicando, puede hacer un podcast, digámoslo así, o un audio explicando la actividad, la tarea que quieren hacer. Él, lógicamente, pues pues la ventaja también que tenemos nosotros es lo de la distribución en bloques, porque él se concentra en esas asignaturas por bloques. Pero él lo que necesita básicamente es comunicación a través de su correo electrónico. Él no tiene problemas. Si ustedes manejan el Big Box Button, él sabe ingresar al Big Box Button. Ya él tiene organizado su computador para poder ingresar, y también ya hoy en día, digamos que puede ingresar a las videoconferencias a través básicamente de Teams, aunque le cuesta un poquito más de trabajo por lo mismo, porque él todo lo hace a través del JAWS. El JAWS es el que le dice haga aquí, pique aquí, ¿sí? Entonces, eso es un poquito complicado. Pero él entra a las videoconferencias sin ningún problema. O sea, si lo hacen en Big Box Button, él ya tiene mucho más interiorizado esa herramienta que la de Teams. Pero lo ha hecho a través de Teams. Él puede que no participe y hay algo que hay que entender con él, y es que a veces deja su micrófono abierto porque él no puede ver si está abierto o cerrado. Entonces se escucha el ruido. Le pueden enviar le pueden decir, Johnny, por favor, apaga el micrófono. Y él lo hace, ¿sí? Toca es decirle, advertirle, ¿sí? Johnny, tienes el micrófono abierto, por favor, ciérralo, porque de todas maneras el JAWS es bastante, digamos así, desconcentrante si tú estás en una videoconferencia. Con él es eso. Y lo otro es tal vez lo que estabas hablando, no vamos, a él no se le hace referencia jamás a su, perdón, a su origen afrodescendiente. A él no hay nada más que nada que le ofenda más que le digan que es afrodescendiente, y lo otro que lo traten de o sea, se trate de tenerle como compasión por ser invidente. No, a él hay que tratarlo en la medida de lo posible. Dice, a mí no me gusta que me traten, que me ninguneen. ¿Sí? Es el término que él utiliza. De todas maneras, cuenten conmigo si ustedes necesitan que yo apoye a Johnny en alguna situación especial, me dicen y yo me siento con él y trabajo con él. Lo que el profe Edgar dice es cierto. Nuestro objetivo, y creo que todos me lo han escuchado, es que si él renuncia, que sea él, porque no puede, no se siente incapaz, pero no porque le falte el apoyo nuestro como docentes y como programa, como facultad. De hecho, él en este momento está tranquilo, ya me dijo, profe, voy
a cambiar, sé que tengo que cambiar el usuario de correo, porque yo me siento con él, yo hago la labor, perdón lo que voy a decir aquí, Edgar, yo hago la labor que debería ser el COACE, ¿sí? Que debería ser tener una persona que se siente con él, puede ser una vez en el día, mire, estas son las actividades que hay que desarrollar. Él no necesita que se las desarrollen, pero sí necesita un acompañamiento en ese sentido, porque además, ustedes saben que el correo institucional es un correo que se llena de 80.000 cosas que, que no son importantes para muchas veces para los estudiantes. Entonces, mientras llega a donde tiene que ir, eso es una complicación. Entonces, él es una persona, él no tiene problema en trabajar, es una persona que, y les comento, él pasó limpio su primer semestre de Relaciones Internacionales, lo pasó en limpio. No digamos que sacó las renotas, pero pienso que para su condición tuvo mejores resultados que muchos estudiantes que tienen todas sus potencialidades. Yo sé, conozco por lo menos a la profe Linda, conozco a la profe Milmar, que llevamos tantos años trabajando, sé que vamos a poder hacer buenas cosas. Mi idea es que cada vez él sienta que sus docentes son más, ¿cómo decirlo?, reconocen y más comprometidos con él y su formación que, que cualquier otra cosa. Entonces, pues eso es como lo que yo les tengo que contar y les digo, si ustedes necesitan algo, cualquier situación, no duden en contar conmigo que yo estoy aquí para colaborarles a ustedes, para respaldarlos como docentes indiscutiblemente y también para ayudar a Johnny a que lleve a feliz término su proceso de aprendizaje, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, eso era lo que yo también quería como comentarles, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Margarita. Creo que la profe Linda había levantado la mano, así que pues adelante. Y también la profe Zulamit levantó la mano. No sé si le damos entonces el espacio a la profe Linda y luego a la profe Zulamit, en ese orden. Buenas tardes a todos. Al igual que la doctora Margarita, ella mencionaba la estrategia de utilizar los podcasts para que él presente las diferentes actividades. Entonces, me pareció muy buena esa estrategia para que él pueda pues cumplir con su proceso académico y también que él lo hiciera público a través de Spotify, en donde ese material quede disponible también para otros estudiantes que a futuro podamos tener con esa misma condición que él tiene. Muchas gracias. Sí, para hacer una mención sobre ese aporte de la profe Linda, sí, él al comienzo estaba un poco reacio a la construcción de podcast. Yo noté que eso para él como que era una novedad, como que constituía algún tipo de dificultad y por supuesto que unos tiempos más para realizar el trabajo. Pero al final, en una de las asignaturas, él se dio la tarea o se dio la pela, como dicen, y construyó un material que pues nos compartió a quienes hemos tenido algún tipo de cercanía con él y pues en últimas lo que hizo fue algo excepcional, hizo un trabajo de investigación bien interesante, profundizó en algunos temas y a la postre pues se soltó y digamos con esas habilidades que tienen las personas invidentes de evocar mucho, digamos de acudir mucho a la memoria, creo que eso ayuda mucho, como que le permitió expresar, comunicar toda la información que tenía que hacerlo. Y claro, él pues sin tener eventualmente un guión, lo que hizo fue hablar, comunicar, digamos, los contenidos que tenía que expresar o presentarle a la profe. Así que sí, se volvió una alternativa. Incluso también lo vi en un video, bueno, en uno solo no, como en dos videos. Sufrió porque por allá estaba perdido el video, estaba tratando de subirlo a YouTube, pero por ahí le brindamos la mano en algún momento
pudiera, digamos, subir el video a YouTube y pudiera también hacer la presentación de su trabajo. Así que sí, hay eventualmente un tipo de actividades que son pues más afines a la condición en la que él se encuentra y pues otras no tanto, como lo decía la profe Margarita, eventualmente la creación de cosas de tipo gráfico, mapa conceptual, mapa mental, ese tipo de cosas de pronto ahí va a tener más dificultad. Eventualmente, él cuenta con apoyo de otra persona, pero no siempre, ¿cierto? No siempre. A veces estas personas que le brindan apoyo a él, pues tienen que cumplir con otro tipo de cosas, entonces a veces se encuentra solo y allí en esas soledades donde él se encuentra y eventualmente cuando se encuentra con algún material que no es accesible, ahí es donde empieza él como a desesperarse y entonces empieza a llamar a todo el mundo, hay que decirlo, contarles más o menos cómo ha sido la experiencia. Él empieza, llama a la profe Margarita, si no contesta ella, me llama a mí o viceversa, ¿cierto? Y si no le contestamos a alguno de los dos por X o Y motivo, entonces va a la dirección de multimedia y total es que él se hace, digamos, apoyar de alguna manera, busca la manera o la forma de tener el apoyo. Entonces, esas son situaciones que hay que comprender y que pues es ahí donde queremos como sensibilizar un poco esa situación. Entonces, le damos la palabra a la profe Sulamit y luego al profe Camilo. Sí, bueno, pensando un poquito como algunas estrategias, pues yo le iba a proponer, creo que es el profe Camilo, que está en teoría política, me parece que estamos en el mismo bloque, a ver si hay posibilidades de manejar evaluaciones conjuntas, de manera tal de que podamos calificar lo correspondiente en la materia de introducción a relaciones internacionales y de teoría política y tal vez pues hacer un poquito más amigable el asunto al estudiante. Entonces, esa era la propuesta. Profe, perdón, antes que Camilo ingrese, no se encuentran, profe Milmar, tú estás pues, con la materia de teoría del Estado, ¿sí? Entonces, eso, perdón, teoría del Estado. Listo. Pues, hablamos con el profesor Wolfgang para que trabajen sobre eso. Esta grabación se la vamos a hacer llegar a él y pues va a quedar esto para que ustedes se pongan en contacto. Listo. Era eso lo que quería aclarar. Adelante, profe Camilo, que tiene su mano. Sí, buenas tardes. Bueno, pues yo me estoy estrenando en la modalidad a distancia, vengo del programa presencial. Yo muchos años trabajando en programa presencial. Pero tengo una pregunta, bueno, tengo entendido que yo voy a estar con él en ideas políticas, ¿cierto? Profesora Margarita. Sí, perfecto. Sí, profe, él va a estar con usted en ideas políticas en el bloque 2. Perfecto. Yo no sé, la aplicación voy a documentarme más sobre cómo funciona la aplicación, pero la aplicación de JAWS que me dijeron que él utiliza, pero esa aplicación, digamos, le brinda la oportunidad de que si yo puedo subir videos explicativos de la materia, él los pueda reproducir fácilmente, la aplicación se los reproduce. Sí, el JAWS es una herramienta que le permite a él realizar la navegación por el sistema operativo y por las aplicaciones de su PC y también a través del explorador que utilice para la navegación por la red. Entonces, en últimas, ese JAWS es una herramienta que, digamos, es indispensable para él como usuario en el recorrido de cualquier tipo de material o de cualquier elemento conceptual, teórico, que se le ponga de presente a él. Y, pues como lo decía la profe Margarita, una alternativa que ha funcionado bastante con él, que digamos, ha sido un caso de éxito, si vale la pena la expresión, es que los materiales o buena parte de la información a él se le envían a través del correo electrónico. De alguna manera, para él es más fácil llegar al correo y encontrarse con que el profesor le envió ahí un texto o le envió eventualmente un enlace a un video, ¿cierto? Entonces ahí le queda más fácil a él, digamos, acceder, hacerle clic a ese enlace y escuchar el video, claramente escuchar el audio, ¿cierto? Entonces esos videos donde de pronto la parte del guión de audio está enriquecida, que ofrece, digamos, contenido
y pues obvio que tenga, digamos, a sonidos con ambientes, con qué sé yo, estoy pensando aquí en un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, para volver a poner algún ejemplo. Entonces, si hay sonidos de bombas, sonidos, pues lo va a poner en contexto. Y si hay una narración que enriquezca, que le diga cosas, que le aporte conceptualmente a lo que está revisando, pues es bienvenida, y a través del correo electrónico, pues ha sido el medio eficaz para que él acceda a esa información. Perfecto. Solo una última pregunta. ¿Él va a seguir utilizando el correo institucional? Porque escuché que la profesora Margarita decía algo de que le llegaba mucha información. ¿O él va a utilizar otro correo distinto para recibir solo las clases? No, profe, su correo institucional. El correo Perfecto. institucional, o sea, ahí les aparece a ustedes en el aula, porque acuérdense que hoy en día no tenemos ni siquiera código, los identificamos es por el correo institucional. Entonces, a través de ese correo es que nosotros podemos, y como les digo, podemos tener contacto con él. Ahora, si ustedes le mandan el correo y me lo pueden replicar a mí, cosa que yo puedo entrar con él y decirle, mira, Johnny, te mandaron ya el correo para realizar la actividad tal, ¿sí? O para que prepares la evaluación tal. Entonces, me pueden de verdad enviar con copia a mí, porque pues yo me he convertido en su tutora en cierta manera por lo mismo que dice el profe Edgar. Es decir, la idea, desafortunadamente, nosotros no hemos tenido de COACE el apoyo que él requiere, ¿sí? Porque él debería tener un psicólogo educativo que lo acompañe, pero pues no por eso vamos a dejar que él se ahogue y no le vamos a dar la mano. Entonces, pues yo no tengo ningún inconveniente realmente en colaborarle a ustedes y a él en que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más enriquecedor para él y para ustedes, que su labor sea lo más, digamos, fácil posible con él. Claro que sí. Perfecto, profe. Muchas gracias. Sí, yo quería, digamos, decir algo adicional, y es que, pues, el trabajo con él implica para todos, no solo para la profe Margarita o eventualmente para quien les habla, sino para los profes, implica, digamos, unos tiempos adicionales, ¿cierto? Pero digamos que son la oportunidad también para conocer un poco de la realidad del estudiante, que son también la oportunidad para tener la experiencia de trabajar en temas de inclusión, de lo que tanto se habla a veces, pero de lo que poco realmente se lleva a la práctica. Entonces, es como la invitación a que definitivamente hay que pensar un poco con algún grado de empatía, de afinidad, y eso pues demanda unos tiempos adicionales con el estudiante, pero que a la postre también tienen algún tipo de implicación en el sentido de solidaridad y de humanidad que nos debe caracterizar como profesores y como integrantes de una comunidad académica. Entonces, en ese sentido, la invitación es a eso, a que de pronto no le pierdan, o le pierdan más bien el temor a abocar la situación del estudiante, ¿cierto? Seguramente eso a veces genera incertidumbre. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer para darle la clase? ¿O cómo lo voy a evaluar? ¿O cómo le voy a enviar el material? Eso paulatinamente ustedes se van a ir dando cuenta. Insisto, demanda unos tiempitos adicionales para él. Tampoco es una cosa extraordinaria, pero sí garantiza que él pueda, digamos, abordar la información, conocerla, manejarla, manipularla e integrarse con el resto de los compañeros o de los estudiantes. Yo no sé si en semestre anterior o en semestres anteriores él tuvo la oportunidad de trabajar en grupo. Yo desconozco y sé que no debe ser tan fácil, no debe ser tan sencillo. No, Así que ese es uno de los grandes inconvenientes que él tiene, porque pues no lo buscan para hacer trabajos, pues como a veces los docentes decimos, bueno, hagan grupos, y él no, él prefiere trabajar solo, y pues si lo quiere hacer, pienso que a pesar, tocaría tener no sé qué tipo de estrategias, porque pues tampoco uno puede obligar a los compañeros a que hagan un trabajo con él si no quieren, ¿sí? La motivación
tiene que ser, y eso es algo que nace de los mismos estudiantes, eso es como en presencial. Si no quieren trabajar, pues ni modo. Pero no porque él no quiera trabajar en grupo, sino más bien al contrario, porque no quieren trabajar con él. Entonces él tiene un ritmo de trabajo que es muy diferente de pronto a los de las personas que son videntes, ¿sí? Entonces, ese sí es y eso de pronto es la parte que hay que empezar a pensar cómo se maneja, ¿no? Cómo hacer que trabajen con él en grupo y que él también sepa que trabajar en grupo no es no es contraproducente, sino enriquecedor. Sí, eso sí, yo también pienso lo mismo. Pero pues van a tener de pronto esa situación con él, ¿no? Ustedes les dicen, organicen grupos y a no ser que pronto sea el docente el que organice el grupo, pues él no va a tener, no se va a ir a buscar un compañero porque él no siente la afinidad con sus, eh, con sus compañeros, ¿no? No siente que ellos se identifiquen con él, ¿no? No quiero decir que no, pero pues en ese que pasó, realmente él se sintió pues solo realmente, ¿no? En todo su proceso formativo. Ese podría ser un segundo paso, ¿no? Una Sí, segunda. una segunda estrategia Sí, con tiempo, sí, es cierto. por supuesto. Pues bien, eso era lo que queríamos contarles. Quisiera saber si hay más preguntas o más dudas. Bueno, si el profe Camilo es nuevo en la modalidad, entonces está invitado cordialmente la próxima semana a unas sesiones que vamos a tener con el ingeniero Jorge Rodríguez y también vamos a tener una sesión con este servidor para hablar de los lineamientos pedagógicos y de todo lo que está relacionado con el modelo tecno-pedagógico de la Facultad de Estudios a Distancia. Entonces nos veríamos la otra semana en esos espacios. Y ya en lo atinente a este tema de accesibilidad, pues también siéntanse también respaldados por quien les habla y cuando requieran algún tipo de apoyo, orientación, pues siempre estaremos dispuestos, prestos a resolver sus dudas y sus inquietudes. Gracias, profe Edgar. Ya me llegó la invitación y ya estoy agendado, porque sí me interesa Magnífico. mucho. Gracias. Magnífico. Entonces, pues, no, creo que eso era todo. No sé, profe Margarita, si quieras No, cerrar, acotar. agradecerles a todos por su participación y creo que entre todos podemos ir, como se dice, construyendo documentos que les puedan servir a la universidad y a todo el mundo sobre lo que es la inclusión en la modalidad de distancia, porque se puede hablar de inclusión en la modalidad presencial, pero en la inclusión en la modalidad a distancia sería un excelente documento de tipo académico que podemos compartir no solamente con nuestros compañeros de facultad, sino con todas las universidades que tengan este tipo de modalidad para que se den cuenta que sí es posible ser inclusivos en este tipo, sobre todo con este tipo de discapacidad, que tal vez esa es más, es tal vez la más compleja porque el escuchar, pues mientras la persona pueda ver, pues puede tener avisos, como se dice, pero el ver es una lo otro tendría que ser todo a través de podcast, audios para que la persona realmente, y por qué no pensar en eso en un futuro, ¿cierto? Que las obras se conviertan en material audiovisual, ¿sí? Para que cualquier estudiante con cualquier tipo de discapacidad realmente pueda tener acceso a él. Les agradezco mucho y saben que estoy con el correo, con el corazón y con la presencia para ustedes y para nuestros estudiantes. Muchas gracias, mi profe Margarita. Una cosa más adicional, el semestre anterior hicimos un ejercicio académico con un podcast. Yo se los voy a compartir para que lo aprecien, lo tengan ahí como de pronto un referente o como un ejemplo del tipo de materiales que se pueden producir desde cada uno de ustedes
digamos que animándose un poco, perdiendo un poco el temor a hacer las cosas, porque a veces uno como que se abstiene, es porque, bueno, ¿qué van a pensar o qué van a decir? ¿Será que va a salir bien el material? Entonces, el podcast, no solo para los estudiantes invidentes, sino para toda la comunidad, se vuelven un elemento que hace parte de lo que se conoce como diseño universal del aprendizaje, de lo que tanto se habla ahora, y pues que tiene funcionalidades o unas vocaciones como material instruccional excepcionales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En este caso, con Johnny a bordo, pues podrían pensar en eso, en grabar cosas, en animarse a grabar y paulatinamente de pronto, si el tiempo lo permite, ir poniendo efectos sonoros como el del ejemplo que les voy a compartir. Si no hay nada más que aclarar o que responder frente a sus inquietudes, pues no nos queda más que agradecerles y desearles un feliz resto de viernes y nos estaremos viendo virtualmente o aquí en el módulo del tercer piso con todo gusto. Gracias, profe. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Que estén bien. Ok, vamos a suspender la grabación.